curso de literatura. Vamos a trabajar hoy el capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 de lenguaje y literatura. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a abordar hoy los siguientes temas. En el capítulo 6 abordamos la tercera parte de literatura peruana. Nos centramos en el vanguardismo y el indigenismo en el Perú. Y en lenguaje abarcamos el tema de las categorías invariables. ¿Ah? Las categorías invariables del español. El adverbio, la preposición y la conjunción. ¿Ya? Bien, pero antes de ir al tema de hoy, no nos olvidemos, chicos, las claves correctas del tema, perdón, de la domiciliaria anterior, ¿sí? ¿Vieron la domiciliaria? Espero que todos lo hayan visto, chicos. Vamos a verificar las claves correctas, ¿ah? Antes de empezar el tema. Ya, a ver, rápidamente. Ven ahí todos el PDF de la domiciliaria número 5, el tema anterior. Habíamos hablado del realismo, del romanticismo, también hablamos en lenguaje del verbo, ¿sí? A ver, vamos a verificar las claves correctas. La 1, rápidamente, dice, es una característica que no hallamos en el realismo peruano. No hallamos en el realismo peruano. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál era la clave? A ver, todos envíen sus claves. Dani ya nos da una clave. ¿Qué dicen los demás? Dani dice que es la D. Exacto, mi estimado Dani, correcto, esa es la respuesta. Los realistas no muestran interés por el pasado ni el exotismo inca. El realista te habla de los problemas del presente, no del pasado. ¿Quiénes hablaron del pasado? Los románticos, ¿ya? Entonces aquí la clave era la D, letra D. Rojito, ahí está, clave D. Pregunta 2, sigamos con la 2. Los escritores del realismo peruano, además de preferir los temas sociales y rechazar, también se preocuparon por, ya completa el contexto, o sea, rechazar. ¿Qué rechazaron los realistas? Y por otro lado, ¿por qué se preocuparon? A ver. Lo hacemos rápido porque esto ya lo vimos, ¿ah? A ver, Miguel nos dice que es la E. Así es, exacto. Está bien, es la E. Los realistas rechazaron el paro exótico y se preocuparon por la renovación del país. Claro, está bien esa respuesta. Es correcto. ¿Ya? Profe, la C no puede ser, podría ser hasta la mitad. Rechazaron el tono intimista o tono sentimental, ¿no? Pero no se preocuparon por resolver conflictos políticos. Son escritores, chicos. Ellos lo que hacen es analizar, hacer crítica, ¿no? A los malos manejos, pero no, ellos no van a resolver los conflictos políticos, ¿no? Justamente eso lo hace la clase política, ¿no? No los escritores, ¿no? Entonces van a cuestionar nada más, a través de la literatura van a cuestionar, ¿no? Bien, clave correcta entonces, la E, ¿ya? 2E, pasamos a la 3. En la pregunta 3, dice, ¿dónde hay falta de concordancia? Falta de concordancia o a ver, directo, te digo la clave y por qué. Aquí la clave es la C. La familia de las víctimas protestaron. En concordancia, chicos. Recuerda que en una oración debe haber concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo. Fíjate, el verbo protestaron está en plural. Plural. Número plural. El núcleo es sujeto, familia, ojo, el núcleo no es víctimas, el núcleo es familia. Familia está en número singular. No concuerda. ¿Cómo debe ser? Los dos deben estar en singular. La familia de las víctimas protestó en singular, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de este modo, hay falta de concordancia. ¿Listo? Vamos a la 4. La forma correcta del verbo satisfacer.
Ya, tú ya sabes cómo se conjuga el verbo satisfacer, ¿sí? ¿Cuál es el modelo? El modelo del verbo satisfacer. Siempre el modelo es el verbo hacer, ¿no? Yo hago, tú haces, él hizo, ¿no? Nosotros hicimos, o yo haré, tú harás, él hará, ¿no? Siempre y conjuga igual que el verbo hacer. ¿Cuál de estas formas, dice, es correcta? ¿Satisfacerá? No, pues, si fuese así, también existiría hacerá. No existe hacerá, entonces no existe satisfacerá. ¿Satisfó? No, porque tampoco existe hació, ¿no? Satisfaz. Su modelo sería haz. ¿Existe haz o no? Haz tu tarea. Haz tu clase, ¿no? Haz, sí, sí existe haz. Por tanto, también existe la conjugación satisfaz. Esta era la correcta, la C. ¿Ya? 4C de cerebro. ¿Dijiste la C? ¿Ah? ¿Tú también dijiste la C? Ah, bien, bien, correcto, muy bien. Bien, Dani, la C, ¿no? 5. Uso correcto del verbo haber. Uso correcto del verbo haber. Bueno, tú sabes que el verbo haber mayormente es impersonal y siempre se escribe en singular. Mayormente. A no ser que sea verbo auxiliar, y cuando es verbo auxiliar que acompaña un participio, allí sí puede tener singular o plural según el sujeto. O sea, debe concordar con el sujeto. ¿Hubieron lluvias? No, hubo lluvias. ¿Habían autos? No, había autos. Habían destruido la biblioteca. Nota que en este caso, habían destruido la biblioteca. Habían no es impersonal, es auxiliar del participio destruido. Entonces, como es auxiliar, allí va a tener concordancia con el sujeto. En este caso, el sujeto tácitamente es ellos. Ellos habían destruido la biblioteca. Eso está bien, ¿eh? Ahí está bien construido, no hay problema. La E no, hayan golpes, no, hay golpes, ¿no? ¿Listo? Clave D de dedo. Bien, muy bien. Visto esto, ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy. Regresamos al tema 6. Ahí está. Hablemos entonces, muchachos, ahora de la vanguardia en el Perú. Vanguardia peruana. El vanguardismo en el Perú. Ya. Primero, para hablar de vanguardia peruana tenemos que definir en forma genérica qué es vanguardia. ¿Qué significa estar a la vanguardia? ¿Ah? ¿Han escuchado eso? Estar a la vanguardia. ¿Qué es estar a la vanguardia? A ver, ¿quién lo dice? Escríbanos en el chat, muchachos. ¿Qué es estar a la vanguardia? O también, ¿qué es ser un vanguardista, por último? ¿No? ¿Qué es ser un vanguardista? A ver, ¿quién lo dijo? Estar a la vanguardia es estar en la delantera, es estar adelante, pues, ¿sí o no? Claro, estar adelante. Esa palabra la inventaron los militares en los tiempos de guerra, ¿no? Se decía estar adelante, o sea, la vanguardia, pues, los combatientes que estaban antes, los que iban a chocar primero con el enemigo, ¿no? Esos eran la vanguardia, los que estaban adelante. Y esto luego se aplica al arte, a la cultura, ¿no? Para referir a un arte que también está en avanzada, un arte que está en la delantera, un arte innovador, un arte que supera todo lo anterior, todo lo pasado, todo lo tradicional, ¿ok? Entonces, ser un vanguardista es también ser un innovador, ¿correcto? Un autor que rompe modelos antiguos y busca la novedad, busca hacer algo distinto a lo tradicional. Pero bien, esa onda vanguardista comenzó en Europa, ¿ya? Y se va a desarrollar en el Perú en el periodo de entreguerras, ¿ya? Primero en Europa, se propagó por toda Europa y luego aterriza en el Perú en el periodo de entreguerras, o sea, entre las dos guerras mundiales, ¿no? Vale decir, en 1920 y 1940, ¿ya? Y principalmente se dio en el campo de la poesía, ojo con eso,
en nuestro país la vanguardia fue esencialmente una renovación de la poesía, ¿ya? Porque hablar de vanguardia en el Perú es de César Vallejo, de Carlos Oquendo, de Alberto Hidalgo, Xavier Abril, Martín Adán, ¿no? Poetas, ¿no? Esencialmente poetas, ¿no? ¿Ya? Entonces se da entre 1920 y 1940, coincidiendo con otro movimiento que también fue muy importante aquí en el Perú, este movimiento que revalora al indígena y la cultura andina. ¿No? ¿Qué movimiento revalora al indígena y la cultura andina? Dígalo, ¿qué movimiento revalora al indígena y su cultura? Así es, obvio, ¿no? El indigenismo, exacto, el indigenismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el indigenismo se da en la misma época que el vanguardismo, de 1920 a 1940, con la diferencia de que el indigenismo se va a dar principalmente en el campo de la narrativa, ¿ya? Narrativo, o sea, y cuentos, ¿ya? En cambio, el vanguardismo se da en poesía. Listo. Bien, ¿qué caracteriza al vanguardismo? Ya, número uno, el vanguardismo es experimental. Esa es la base, se puede decir. Esto engloba las demás características. Es experimental. O sea, los vanguardistas están en esa permanente búsqueda de la novedad, están siempre buscando nuevos recursos verbales, nuevas expresiones poéticas. La idea es crear un lenguaje nuevo, es modernizar el lenguaje de la poesía, ¿ya? La vanguardia se nota más en el lenguaje, porque los temas van a ser, se puede decir, los de siempre, ¿no? La poesía siempre va a hablar de los sentimientos, o sirve para expresar protestas, o sirve también para simplemente exaltar a algún ser o cosa, pero siempre va a tener un tema, digamos, permanente. Lo que sí va a cambiar es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, en este caso un lenguaje muy creativo, muy innovador, ¿no? Otra característica, la vanguardia peruana tuvo influencia de los ismos de la vanguardia europea, pero en especial del surrealismo. Claro, todos sabemos que el vanguardismo es un paquete de ismos, ¿sí? Habrás escuchado, pues, del futurismo, ¿no? Del surrealismo. ¿Qué otro ismo conoces? Aparte de lo que ya se mencionó, futurismo, surrealismo. Mencionen otros ismos de la vanguardia. Ismos de la vanguardia. Por ejemplo, tú habrás escuchado de Pablo Picasso, el pintor español, Pablo Picasso. ¿Cómo se llama su estilo? El cubismo, pues, ¿no? El cubismo. Y así habrás escuchado del dadaísmo, del ultraísmo, ¿no? Del creacionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, de todos los ismos, el que más pegó aquí en el Perú, el más fuerte, fue el surrealismo. El surrealismo. ¿Ya? ¿Qué es el realismo? El realismo es un movimiento artístico que se inspiraba en el mundo onírico. Se inspiraba en el mundo onírico. ¿A qué se refiere el mundo onírico? El mundo de los sueños, ¿no? El mundo de los sueños. ¿Y cómo son los sueños? ¿Son lógicos? ¿Son racionales? ¿Son ordenados? No, pues los sueños ocurren cosas caóticas, cosas alucinantes. En los sueños se mezcla todo a veces, ¿sí o no? ¿No te ha pasado que en un sueño se mezclan personas de diferentes épocas de tu vida? O abres una puerta y pasas de una época a otra época, ¿no? En los sueños ocurren esas cosas fantásticas, ¿no? Es caótico que se mezcla todo. Entonces, en la poesía y en la pintura también aparecen esas imágenes caóticas como en los sueños, ¿ya? Ese es el arte surrealista. Otra marca visible en la poesía vanguardista es el empleo del verso libre o verso blanco. Esa poesía que ya no tiene esas reglas de la poesía tradicional, esa poesía que se escribe sin rima ni métrica fija.
El poeta ya no escribe con rima ni con métrica fija. El poeta escribe como quiere, con absoluta libertad, ya no se ciña reglas, ¿ya? Entonces, lo que van a priorizar ellos es crear nuevas voces, nuevas mejoras, ¿no? Pero ya no, pues, la norma clásica, ¿no? De escribir los versos todos con el mismo tamaño, con sonidos semejantes, eso será desechado por los vanguardistas. Ellos no quieren reglas. Nueva regla es, ya no hay reglas. El vanguardismo es rebelde contra las reglas, ¿no? Otra marca importante de la vanguardia en el Perú fue el aprovechamiento del nivel espacial del poema, ¿ya? Que dio paso a los canas. El poeta aprovecha el espacio de la hoja. O sea, ya no escribe versos horizontales con el mismo tamaño y los sonidos semejantes. Eso lo hacen todos. El vanguardista dice, yo voy a hacer algo distinto, algo diferente. Y comienza a escribir aprovechando todo el espacio de la hoja. Escribe versos horizontales, pero también escribe versos verticales, versos diagonales, y lo más original es que ellos le van a dar forma a esas palabras. Van a aparecer caligramas, justamente. Caligramas son poemas que equivalen a un dibujo, ¿sí? O sea, grafico lo que voy diciendo. Con el poema, una imagen. Por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, este poema está en francés, pero nota ahí, se forma una imagen conocida. ¿Qué vemos acá, muchachos? ¿Ah? ¿Qué dibujo es este? ¿Qué imagen es esta? Nota que por ahí menciona París, ¿ah? Viendo el dibujo ya sabemos de qué está hablando el poema, ¿sí? Ahí ves sí o no la Torre Eiffel. No es la letra A, es la Torre Eiffel, ¿sí o no? Que está en París, pues, ¿no? Eso es un caligrama. Grafico lo que voy diciendo. El poema termina siendo un dibujo, ¿sí o no? Eso es un aporte de la vanguardia. Eso es ser original, creativo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, una característica de la vanguardia es la incorporación de los caligramas. Y por último, en la vanguardia, los poetas van a incorporar un nuevo léxico que principalmente alude a la vida moderna, a la sociedad moderna, esta sociedad tecnológica llena de máquinas. En los poemas se mencionan automóviles, aviones, máquinas de escribir, que para ese tiempo pues eran lo máximo, ¿no? No había computadoras todavía, ¿no? Pero en ese tiempo, 1920, ¿no? Las máquinas de escribir eran pues lo máximo, ¿no? Se mencionan igualmente ascensores, se menciona el capitalismo, el consumismo, o sea, todo eso después corresponde a la sociedad moderna, ¿ya? Entonces, la vanguardia, chicos, fue la renovación de la poesía, tanto en el lenguaje como en los temas también, ¿no? Acá a la derecha te presento a los vanguardistas peruanos más importantes. El líder de la vanguardia en el Perú fue, sin duda, César Vallejo, el más renovador, el que renovó la poesía en lengua española, ¿no? Con su libro Trilce. Otro notable vanguardista es Carlos Oquendo de Amat, ¿ya? Carlos Oquendo de Amat es autor del libro 5 metros de poemas. 5 metros de poemas, que es un libro muy, muy original. Le llaman libro objeto, libro cosa, porque es un libro que asemeja a un acordeón. Está escrito en hojas continuas, de tal modo que tú lo puedes estirar como un acordeón, lo estiras y mide aproximadamente 5 metros, ¿ya? Dentro vas a encontrar caligramas, poemas dibujados, ¿no? Ese libro es muy original, es vanguardista, pues, chicos, ¿no? ¿Ya? Me hace recordar a esos antiguos rollos de las cámaras fotográficas. ¿Han visto eso, chicos? Las cámaras antiguas tenían rollo y tú lo podías estirar y miraba los negativos de las fotos. Más o menos así es este libro, ¿no? Es un libro objeto, ¿no? Que tiene esta apariencia de rollo de película, de cámara fotográfica. Bien, y así, otros vanguardistas, Alberto Hidalgo, que escribió el libro Simplismo, Xavier Abril, también vanguardista, escribió Difícil Trabajo, Martín Adán, que renovó la novela en el Perú con su libro La Casa de Cartón. Ya fue poeta y fue novelista. Renovó la novela con La Casa de Cartón. César Moro, que escribió en francés y en español,
Él fue un poeta surrealista, ¿ya? Autor del libro La Tortuga Ecuestre. ¿Ya? La Tortuga Ecuestre. Donde los títulos son así medio ilógicos, pues, ¿no? Hacen asociaciones de tortuga ecuestre, ecuestre pues, relativo a los caballos, ¿no? ¿No? Pero tortuga ecuestre pues, es una asociación ilógica, pero así es el surrealismo. Le gusta ser caótico, mezclar cosas que no se corresponden, ¿no? Otro vanguardista notable fue Emilio Adolfo Westphalen. Es peruano, ¿eh? No vayas a pensar que es un extranjero. Su apellido es alemán, Westphalen, ¿no? Pero él es un poeta peruano, de las canteras de San Marcos, autor del libro Ínsulas Extrañas, ¿no? Ínsulas Extrañas. Ellos son entonces los vanguardistas, los poetas vanguardistas en el Perú, ¿no? Y el autor clave en este tema, sin duda, es César Vallejo, ¿no? Ya, rápidamente, acá hacemos un esquema, una síntesis de la poesía de César Vallejo. Primero, digamos que Vallejo, pues, sin duda, es el poeta universal del Perú. Universal. ¿Qué significa eso? Que Vallejo, pues, es un poeta que ha logrado sensibilizar con su poesía a muchos pueblos del mundo. Su poesía ha sido admirada, estudiada en muchos lugares del mundo. O sea, es el poeta más admirado del Perú a nivel mundial, ¿sí? Y por ley tenemos que saber de él, pues, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a otro país, te vas a España, Francia, Alemania, Rusia, ¿no? Tienes que saber de Vallejo, porque como eres peruano te van a preguntar dos cosas. Te van a preguntar por Machu Picchu y por César Vallejo, ¿no? Tienes que saber, ¿no? ¿Ya? Entonces, Vallejo fue sin duda nuestro mayor poeta, un poeta que no solamente renovó el lenguaje de la poesía, sino trajo un mensaje así de solidaridad con los más pobres, trajo un mensaje de esperanza también, ¿no? A la humanidad, ¿no? En el tema, pues, el tema social, ¿no? Ahora, de Vallejo lo que nos interesa sobre todo son las etapas de su poesía, ¿no? Las etapas de su poesía. Ahí, ojo con las tres etapas. Ahí están, etapa modernista, vanguardista y etapa de compromiso social, ¿no? O sea, su poesía evoluciona, ¿ya? Comenzó cuando era recién un novato, un principiante, ¿no? En la poesía, comenzó con influencia modernista. En esa etapa, Vallejo tiene la influencia de Rubén Darío, que era pues el maestro de la poesía modernista en ese tiempo, ¿no? El ídolo de la poesía modernista, ¿ya? Vallejo capta la herencia de Rubén Darío y también de otro poeta llamado Julio Herrera Racing, que era un modernista uruguayo. En esta etapa escribe todavía con forma tradicional. Su métrica es tradicional, o sea, los versos bien medidos, la rima perfecta, estrofas conocidas, musicalidad en el lenguaje, como hacían los modernistas, ¿no? O sea, se preocupaban por la belleza de la forma, la belleza formal, ¿no? Vallejo en esta etapa intercala un léxico preciosista, o sea, estético, elegante, con vocablos de raíz andina. Obvio, claro, porque Vallejo viene de un mundo andino. ¿Dónde nació Vallejo? ¿Ah? ¿De dónde es César Vallejo, chicos? Porque el limeño no es, ¿no? ¿De dónde es César Vallejo? A ver, es una provincia que queda en el norte peruano, la Sierra Norte, ¿eh? Sierra Norte del Perú. Es un pueblito llamado Santiago de Chuco. Ah, lo tenías en la punta de los dientes, ¿no? Santiago de Chuco, que está en el departamento de La Libertad. O sea, viene de un ambiente andino, ¿no? Por eso que en su lenguaje poético incluye voces que tienen que ver con el mundo andino. Menciona esas lomas verdes, menciona llamas, cuyes, flautas, quenas, ¿no? O sea, hace alusión al mundo andino, ¿no? Ya. En esta etapa, el libro que lo representa es Heraldos Negros. Su primer poemario, Los Heraldos Negros, es la obra de influencia modernista, ¿ya?
En esta obra vas a encontrar temas variados, destaca mucho el tema del hogar provinciano, evoca su tierra natal, evoca a su familia, sus padres, sus hermanos, su infancia andina. ¿Okay? También van a haber otros poemas que hablan de la muerte, como el poema del mismo nombre, Los Heraldos Negros, ¿no? Donde poetiza el dolor ante la muerte, ¿no? Donde Vallejo nos dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo sé, ¿no? Golpes con odio de Dios, ante ello la resaca de todo lo sufrido, se emposar en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Claro, heraldo negro se refiere a mensajeros de muerte, ¿no? Él habla de golpes, golpes en la vida, golpes muy fuertes en la vida. O sea, habla de esta fatalidad inevitable, ¿no? De que el ser humano va a morir, ¿no? Claro. Es una ley, pues nadie puede escapar de la muerte, ¿no? Vallejo expresa su dolor ante la fatalidad de la muerte, ¿no? Bien, entonces, Heraldos Negros es un primer poemario donde hay sentimientos personales, ¿no? El hogar provinciano, el tema de la familia, la muerte, ¿no? La duda, la angustia existencial también, ¿no? Por otro lado, tenemos su segunda etapa, la etapa vanguardista. En la etapa vanguardista aparece su segundo poemario, el libro Trilce. ¿Ya? Con este libro Vallejo deja el modernismo e ingresa a su etapa vanguardista. Trilce es el libro más renovador de la poesía en lengua española de su época. Es un libro que inicia la vanguardia en nuestro país también. ¿Ya? Trilce, reconoces los poemas de Trilce por su lenguaje. Es un lenguaje más hermético, más experimental. Vallejo utiliza palabras nuevas, inventa palabras como nadamente, onfaloideo, enjirafado, ¿no? La palabra ovulanda, ¿no? Voces que no existían ni en los diccionarios, ¿no? Esos son neologismos. También Vallejo en este libro escribe con rebeldía ortográfica. Ya su escritura es caprichosa, rompe las reglas ortográficas, altera las letras, altera las mayúsculas, suprime la puntuación, ¿no? Revela contra la ortografía convencional. Por ejemplo, no te va a sorprender que encuentres un verso como este. Vallejo va a escribir el verso busco, busco hacer, ¿no? Escribe busco con V, hacer con Z, sin H. Alguien dirá, profe, yo también a veces escribo así. Ya, pero Vallejo lo hace a propósito, intencionalmente, no es que se olvidó, se equivocó. Esto es rebeldía intencional, ¿no? El vanguardista es rebelde por naturaleza contra las reglas ortográficas, contra las reglas de la métrica tradicional también. Entonces, esto es lo que vamos a notar en el lenguaje de Trilce, rebeldía ortográfica. ¿Ya? Él escribe la palabra nombre con mayúscula al final. Con mayúscula al final. Escribe la palabra lo mismo junto y con mayúscula. Doble burrada, digo doble rebeldía, ¿no? ¿Cuándo he visto que lo mismo se escriba junto y con mayúscula? Así lo escribe Vallejo. Pero es que esto tiene un significado. Lo mismo es lo de siempre, ¿sí o no? Lo de siempre. Pero él le pone mayúscula como si fuese una persona que tiene nombre propio, ¿no? Él va a hablar de la rutina, la monotonía, lo mismo, lo de siempre, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces un lenguaje, como se ve, caprichoso, rebelde, con palabras también novedosas, con metáforas muy audaces, ¿no? ¿Ya? Y el tema, en cuanto al tema, Vallejo habla en este libro del tema de la cárcel. Bueno, es uno de los temas, ¿no? La cárcel. Es que este libro nace a raíz de su experiencia carcelaria. Vallejo estuvo detenido en la cárcel de Trujillo durante 112 días. ¿Ya? Lo acusaron injustamente de unos disturbios en su pueblo,
hubo una fiesta patronal que terminó con gresca, saqueo, incendio, y culparon a Vallejo de ser el agitador, ¿no? Estuvo detenido 112 días. Luego de esa experiencia escribió Trilce. Por eso un tema recurrente va a ser que siente en la cárcel, la angustia, ¿no?, que siente el poeta de estar pues, privado de su libertad, ¿no? También se asocia el tema de la ausencia de la madre. Estando preso, Vallejo evoca a su madre muerta, el anhelo que su madre esté viva, que venga con sus llaves para libertarlo de su prisión, ¿no? ¿Ya? Y así vamos a encontrar una variedad, también algunos temas de humor, algunos temas eróticos también, ¿no? No es poeta que se encierra en temas de dolor. Muchos piensan que Vallejo es el poeta triste, del dolor, ¿no? Bueno, es cierto que muchos de sus poemas hablan del dolor humano, pero Vallejo es un poeta, digamos, también muy versátil. En algunos poemas aborda el tema del amor, en otros temas el humor, en otros temas el erotismo, ¿no? Entonces, no hay que parametrar su poesía, ¿no? Bien, y finalmente viene la etapa de compromiso social, compromiso político. Vallejo se va del Perú, luego de publicar Trilce, y en Europa, radicando en París, a hacer un viaje por países socialistas, y pone sus dos últimos poemarios. A esta etapa pertenecen dos poemarios. Está el libro Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Ambos son obras póstumas, de publicación póstuma. O sea, se publican después de la muerte del poeta, ¿ya? Esto lo publica la viuda de Vallejo, ¿sí? Tú sabes que Vallejo se casó con un francés, ¿no? Su viuda fue Georgette Philippard, que era pues francesa, rubia, de ojos azules, que se casó con Vallejo peruano cara de guaco. ¿Qué así es el amor? Pues chicos, el amor es ciego, ¿no? Entonces, ella publica, después de que Vallejo muere en París, publica estos dos poemarios de manera póstuma, ¿ya? En estos dos libros, la constante es el tema social. Aquí Vallejo deja atrás los sentimientos personales y desarrolla temas colectivos. Por ejemplo, en Poemas Humanos, Vallejo se solidariza con el dolor de los pobres. Vallejo dice, amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que perdió su sombra en un incendio, el que no tiene cumpleaños, el pobre, el puro miserable, el pobre, ¿no? Vallejo se solidariza con el prójimo que no tiene un pan que comer ni una piedra en que sentarse, ¿no? ¿Ya? Entonces los temas recurrentes aquí son la solidaridad con el dolor del pobre, ¿no? Este otro libro, que es ya prácticamente el último, el testamento poético de Vallejo, titulado España aparta de mí este cáliz, ¿ya? Dedicado o inspirado, ¿no? Inspirado en la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española. Jóvenes, ¿qué es una guerra civil? ¿Ah? ¿Qué es una guerra civil? Guerra civil. ¿Han visto Civil War, sí o no? ¿Qué es una guerra civil, chicos? ¿No? Es una guerra interna, claro, una guerra entre ellos mismos, ¿sí o no? Claro, esta es una guerra que se desató en España entre dos bandos contrarios, los republicanos, que eran los izquierdistas, y los fascistas, que son de ultraderecha, ¿no? Apoyado por los nazis, ¿no? Hitler bombardeaba España como ensayando para la Segunda Guerra Mundial en esa época, ¿no? Entonces, en este periodo, Vallejo defiende a los republicanos, escribe poemas ideológicos, poemas de aliento a los republicanos que combatían en la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Ya? Aquí vas a encontrar su célebre poema Masa, es su más emblemático poema, ¿no? En este libro destaca este poema, Masa, ¿no? Que es una metáfora de la solidaridad que vence a la muerte, ¿sí? En este poema, Vallejo se imagina a toda la humanidad uniéndose para enfrentarse a la muerte, ¿no? Claro, obviamente es una metáfora, ¿no? Pero que en este poema transmite este mensaje de solidaridad.
en la parte final del poema, dice, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar, ¿no? Si ocurre algo sobrenatural, el cadáver, el combatiente de la guerra, se levanta emocionado, abraza al primer hombre y se pone a andar y continúa viviendo, ¿no? O sea, el cadáver resucita, ¿no? Pero ¿cuándo resucita el cadáver? Con el poema, cuando vienen todos los hombres de la tierra. O sea, aquí Vallejo transmite un mensaje de solidaridad humana, ¿no? Que la solidaridad es capaz de lograr grandes cosas, ¿no? Que cuando el mundo se una, cuando ya no hayan diferencias, cuando todos marchen en una sola dirección, ¿no? Se acabarían estas pobrezas, estas guerras, ¿no? Estas ambiciones, en fin, una serie de males humanos. Entonces Vallejo anhela la solidaridad humana, ¿no? Eso tiene que ver, pues, con acciones socialistas, ¿no? En esta etapa Vallejo escribe, influenciado por el socialismo que él asimila, pues, en Europa, ¿no? Bien, entonces, como se ve, Vallejo tiene una poesía que evoluciona, pero en general se puede decir tiene dos grandes aportes. Vallejo trajo renovación estética, trajo un nuevo lenguaje y también trajo revolución social, ¿no? Su poesía es de protesta, su poesía es de compromiso, su poesía también es de esperanza, ¿no? Entonces sería artículo respecto a la obra poética de Vallejo. ¿Ya? Vamos a revisar problemas, preguntas sobre esta parte. Ya, a ver, comenzamos, ¿no? Ya. A ver. La primera pregunta. La vanguardia peruana que se manifestó mayormente en poesía, tiene que completar con una de las opciones, ¿no? Esta es para completar, ¿eh? Dice, la vanguardia peruana que se manifestó mayormente en poesía, a ver, elige cuál completa la premisa. Ya, a ver, todos manden sus claves, muchachos, ¿no? Ya, ahí vemos una clave C de Miguel, una clave E. Dani también dice que es la E. Gamarrita dice que es la C. A ver, vamos a ver. Declarémosla porque no fue en los primeros años del siglo XX, fue de 1920 en adelante, o sea, la segunda década ya, ¿no? La B también se descarta porque no coincide con la reconstrucción nacional, eso es después de la guerra con Chile, ¿no? La C se desarrolló en paralelo al indigenismo. El vanguardismo se desarrolló paralelo al indigenismo. Esa es la respuesta. La respuesta C, claro, se dio al mismo tiempo, solamente que la vanguardia se dio en poesía y el indigenismo en narrativa, ¿ya? Ahí está, recuerda esto que habíamos explicado en la teoría, se desarrolló entre 1920 y 1940, paralelo al indigenismo que dio en narrativa. ¿Listo? Bien, clave C. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación incorrecta entre autor y obra? La relación incorrecta entre autor y obra. A ver, tú ya sabes los representantes, si recuerdas las obras, a ver, reconoce una que esté incorrecta. Claro, trabajando las claves, puedes notar ahí una es incorrecta. Así es, Miguel, muy bien. Correcto, es la D. César Moro, Poemas Humanos, relación incorrecta. Todos sabemos que Poemas Humanos es de César Vallejo. Más bien César Moro es famoso por otro libro, ahí está, se llama La Tortuga Ecuestre. Esa es la obra cumbre de César Moro, La Tortuga Ecuestre. ¿Listo? Clave D de dedo. Muy bien, sigamos.
Chicos, como siempre, estas diapositivas las voy a colgar en el internet con sus respuestas correspondientes, ¿ya? Avanzamos. Pregunta 3. Poema de Vallejo. El poema a mi hermano Miguel de César Vallejo. Nos piden sobre este poema qué se puede afirmar. Leamos el poema. Dice, hermano, hoy estoy en el pollo de la casa. Pollo no se refiere al ave de corrala. Pollo Y es un banquito rústico que usan en la sierra para sentarse. No, no es una silla pues así moderna, es un banquito rústico de la sierra, que se usa mucho en la sierra, ¿no? Hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ¿no? Del poema anterior, titulado A mi hermano Miguel, se puede afirmar que, a ver, ¿cuál de estas opciones tiene que ver con el texto leído? A ver, ¿hay ortografía caprichosa? ¿Ves ahí rebeldía ortográfica? Pollo está bien escrito, ¿eh? Es con Y. Cuando se refiere al banquito es con Y. Es un lenguaje, ¿no? Sencillo, pero no hay rebeldía ortográfica. Si menciona el pollo, si menciona a su mamá, se acuerda de su infancia cuando jugaba con sus hermanitos, ¿no? Y dice, ahora nos haces falta. Lo que pasa es que su hermano Miguel murió, pues, ¿ya? Él está escribiendo un poema de homenaje a su hermano que ya no está con ellos, ¿no? Ay, ¿qué marca? ¿Qué marca? Así es, mi estimado Miguel, muy bien, la clave es la D. Aparece el tema del hogar provinciano, tema clave de Los Heraldos Negros. ¿Ah? Este poema está dentro del libro Los Heraldos Negros. Ahí Vallejo recuerda escenas del hogar provinciano, su tierra, sus padres, sus hermanos. A mi hermano Miguel es un poema donde él evoca este ambiente andino de donde él viene. Pues, ¿no? ¿Ya? Listo, clave D. Sigamos, pregunta 4. Otro poema de Vallejo. Dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. De los versos anteriores de Espergesia podemos deducir que Vallejo dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. ¿Te imaginas eso? Imagínate a Dios con dolor de muela, ¿no? Con su termómetro porque tiene fiebre y de repente, ¿no? En ese día nació Vallejo, dice, ¿no? O sea, se imagina a Dios como si fuese una persona que está enferma, ¿no? Que tiene fiebre, que está padeciendo un mal, ¿no? Y en ese día crea a Vallejo, ¿no? Por eso que le sale pues así imperfecto, ¿no? Que el hombre sufre, ¿no? Da a entender eso, pues, ¿no? Que su vida atormentada lo asocia con el día en que Dios lo creó estando enfermo, ¿no? A ver, si revisa las opciones, vas a llegar a una clave, ¿eh? Vas descartando, vas descartando. Ya, a ver. Si revisamos de abajo para arriba, dice, expresa el proceso de lucha a través del tiempo. En ese poema no habla de una lucha, ¿no? No habla de la lucha humana en el tiempo, ¿no? La D, plantea una ortografía transgresora, o sea, ortografía rebelde. Tú ves el texto, está bien escrito, ahí no hay rebeldía, porque este poema está en Heraldos Negros, no está en Trilce. La rebeldía ortográfica aparece en Trilce, ¿ya? C, expresa la fatalidad de la vida. La fatalidad es pues esta ley inevitable de que todos vamos a morir, ¿no? O el hombre está condenado a sufrimiento, de forma inevitable, ¿no? ¿No? Pero aquí habla de manera más personal. Dice, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, ¿no? ¿No? Ya no habla en forma general de la humanidad, ¿no?
B, reclama a la divinidad por su creación o recrea la existencia de un Dios humanizado, ¿no? Ya, como dice, Dios estuvo enfermo, se supone pues que Dios no se enferma, ¿sí? Es eterno, perfecto, ¿no? Y aquí Vallejo habla de un Dios que sí se enferma, que sí, pues, padece algo, ¿no? Entonces como que lo está humanizando, ¿ya? Lo está humanizando a Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces, dilucidando entre la A y la B, que son las que más se acercan, o la C también, ¿no? Se acercan, la mejor respuesta es la, porque dice Dios estuvo enfermo, o sea, lo está humanizando, ¿no? Como si fuese una persona común y corriente, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, clave, la A de avión. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta 5. Ya, para la pregunta 5 entramos al terreno del indigenismo en el Perú. ¿Ya? Como te das cuenta, se dio en la misma época que el vanguardismo, de 1920 a 1940. ¿Qué es el indigenismo? ¿Ya? Primero, digamos que es un movimiento cultural que buscó la revaloración de la cultura andina. Al decir cultural quiere decir que no solo abarca literatura, ¿ya? Abarca también música, abarca pintura, escultura, fotografía, ¿sí? Claro, existe pintura indigenista. Ahí destaca el famoso José Sabogal. José Sabogal. Si ustedes se dan un paseo por el Parque Kennedy de Miraflores, van a encontrar murales donde hay escenas del mundo andino. Esas están inspiradas, ¿no?, en los cuadros de José Sabogal, ¿no? ¿Ya? Hay música indigenista. No me refiero a los guainos que escuchan ahora, pues, en esos espectáculos. No, me refiero a la música andina, pues, antigua, ¿no? Por ejemplo, melodías como el Cóndor pasa, o Adiós Pueblo de Ayacucho, ¿no? Esas son melodías clásicas del indigenismo, ¿no? ¿No? Y así, hay un clásico, una fotografía clásica de Martín Chambio, donde es un indio gigantón, así como de 2 metros, junto a un hombre blanco que lo mira con admiración, que lo abraza incluso, ¿no? Ese es un clásico de la fotografía indigenista, de Martín Chambi. Ya, entonces es cultural, ¿ya? La idea es revalorar la cultura andina que en nuestro país está pues siempre, ¿no? Ha estado y hasta ahora pues se sigue viendo que está pues desplazada, incluso discriminada, ¿sí o no? Claro, entonces la idea es que se respete la cultura andina, al hombre andino y su cultura, ¿no? Bien, el indigenismo tiene las siguientes características. Número 1, privilegió la narrativa. ¿Ya? En literatura destacó más en novelas y en cuentos, ¿ya? O sea, género narrativo. Su estilo es realista, es objetivo. Ellos van a dar a conocer los problemas sociales que afectan al indígena en nuestro país, ¿no? Sí, el indígena que pues durante generaciones ha habido maltratado, explotado, discriminado, ¿sí o no? Ellos van a denunciar esos problemas, ¿no? Justamente, denuncia la situación social del indio, ¿no? Claro, el indígena que ahora adopta una postura ya más real, ¿no? Ya no el indígena que agacha la cabeza, no hay el indígena sumiso que acepta la explotación, sino ellos hablan de indígenas que, que son más pensantes, digamos, ¿no? Que van a luchar por sus tierras, por sus familias, por sus derechos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una literatura más realista, más social también, ¿no? Rescata valores culturales del mundo indígena. Claro, el indigenista es un autor que conoce más acerca de la cultura andina. Conoce la música, conoce los mitos, las creencias, las costumbres, el modo de pensar y sentir del hombre andino, ¿ya? Son autores pues, que han vivido en la sierra, son autores que han tenido contacto con indígenas, conocen su cultura y se identifican sobre todo con esa cultura, ¿no? ¿Ya? Destaquemos a los autores claves. En este periodo, un primer autor fue Ciro Alegría, ¿ya? Otro notable del indigenismo. De paso, antes de esto, nombremos a un iniciador. El iniciador del indigenismo, antes que Ciro Alegría,
fue el señor Enrique López Alújar. ¿Ya? Enrique López Alújar, que escribió la obra Cuentos Andinos, ¿ya? Cuentos Andinos, que se publica en 1920. Con esa obra se inicia el indigenismo peruano, ¿ya? Pero luego viene Ciro Alegría, que fue uno de los grandes indigenistas junto con José María Arguedas, ¿no? Alegría representa a la zona norandina, ¿ya? La zona norandina. O sea, él va a hablar de la Sierra Norte del Perú, sobre todo de regiones o zonas de la libertad, la Sierra Norte del Perú, ¿ya? Alegría en su juventud militó en el APRA, cuando el APRA era el APRA, el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, pero después se decepcionó del APRA y se decepcionó de Víctor Raúl incluso, ¿no? Porque terminaron traicionando sus ideales iniciales, ¿no? Cuenta la anécdota que Víctor Raúl, años después, se encontró con Ciro Alegría y le dijo, yo te recuerdo, tú eras aprista. Y Ciro le contestó, tú también, o sea, tú también eras aprista, ¿no? Lo dice porque realmente pues los apristas traicionaron los ideales iniciales que plantearon, ¿no? Y ya tú sabes la historia pues de Alan García, ya no hablemos de eso que da coordinación, ¿no? Y entonces él en su juventud militó en el APRA y participó en guerrillas apristas contra el gobierno. El APRA en esa época era un movimiento subversivo contra el gobierno, ¿no? Por eso que sufrió prisión y destierro. A él lo desterraron a Chile, ¿ya? Pero en Chile se hizo famoso. Allí publicó sus 3 grandes novelas, estas que están acá. La Serpiente de Oro, ¿ya? La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos y la mejor, El Mundo es Ancho y Ajeno. Esa es su mejor novela, ¿ya? Estas 3 novelas nos muestran pues la lucha del pueblo indígena contra las injusticias de los gamonales, también contra las leyes que están en su contra. Incluso habla de la lucha del indio contra la naturaleza, esa naturaleza andina que es agresiva, ¿no? De lluvias torrenciales o de sequías, de huaicos, de desastres naturales, ¿no? ¿Ya? Entonces es un autor de tono épico porque aparece el indio que lucha como un héroe, da la vida por la tierra sobre todo, ¿no? Su novela cumbre es El Mundo es Ancho y Ajeno. ¿Ya? Esta novela obtuvo el primer puesto en el concurso latinoamericano de novela, ¿ya? Que se organiza en Estados Unidos, en Nueva York, ¿ya? Él obtuvo el primer puesto en ese concurso con su novela El Mundo es Ancho y Ajeno. Novela que trata el tema de la lucha por la tierra y la corrupción de la ley, ¿ya? De la historia de una comunidad indígena llamada Rumi. Rumi, un pueblito habitado por comuneros muy laboriosos, que viven en paz, que viven como hermanos, ¿no? Que se ayudan unos a otros, que son muy solidarios, ¿ya? Hasta que aparece el gamonal. ¿Qué es un gamonal? Un gamonal es el dueño de una hacienda, es un terrateniente, un feudal moderno, que tiene muchas tierras y muchos sirvientes, a los cuales pues maltrata y explota, ¿no? Entonces, el gamonal le hace juicio a la comunidad, ¿ya? Él tiene tanto poder, tanto dinero, que puede poner la ley a su servicio, puede comprar la ley, puede comprar jueces, abogados, para ganar el juicio. Y con esas artimañas le quita las tierras a los comuneros. Los comuneros, lógicamente, van a defenderse. Aparece Rosendo Maki, el anciano sabio que defiende a la comunidad, un hombre honesto, un hombre probo, pero que va a ser acusado, va a ser calumniado de ladrón, de asesino, va a ser encarcelado y asesinado a golpes en prisión, para que ya no haya quien defienda a la comunidad, ¿no? Viene otro líder, Benito Castro, hijo adoptivo de Rosendo Maki. Benito Castro que vino a Lima, que aprendió ideas socialistas en Lima, que volvió a Rumi con ideas modernas y que va a plantear la lucha, ¿no? La lucha con armas, ¿no? Se produce una rebelión indígena con armas, pero vienen las Fuerzas Armadas que respaldan al gamonal y se termina produciendo una matanza.
¿no? Benito muere luchando junto con los comuneros, mueren acribillados a balazos, dan la vida por la tierra. Esta es una obra muy, muy dramática, chicos. El final es muy conmovedor. Todos los comuneros son muertos a balazos por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esto causó, obviamente, mucha polémica, porque lo que escribe Ciro Alegría es una literatura realista. Estas cosas pasaban en el Perú y seguirían pasando posteriormente, ¿no? Muchos intelectuales, muchos críticos levantaron su voz de protesta ante estos hechos que ocurrían en la sierra peruana, ¿no? El gobierno se vio obligado a tomar medidas de protección en favor de las comunidades, para que ya no sean destruidas por los gamonales, ¿no? Más adelante viene Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Y hace la reforma agraria, ¿no? Le devuelve las tierras a los campesinos, ¿no? Claro, no fue una reforma bien planeada, ¿no? Pero la intención era, pues, hacerle justicia a los campesinos, ¿no? Entonces, esta novela definitivamente causó un fuerte impacto en la sociedad peruana, ¿no? ¿Ya? Es un novelón, ¿ya? Te recomiendo que la leas algún día. Es larga, pero muy interesante, ¿no? Bien, luego tenemos una siguiente fase, el neo-indigenismo, representado por el taita José María Arguedas. ¿Ya? José María Arguedas, el mejor narrador del indigenismo peruano, en el sentido de que él es el que más conoce, el que más sabe del mundo andino, el que ha experimentado en carne propia la situación del indio, a pesar que no lo era, ¿no? Ya, pero ¿qué es el neoindigenismo? Neoindigenismo es la fase del tratamiento del mundo andino. ¿Ya? Tercera fase. ¿Por qué digo esto? Porque primero hubo un indianismo, que es un pre-indigenismo, luego viene el indigenismo tradicional, que es realista, y luego viene el neoindigenismo, tercera fase, donde ya se incorporan técnicas modernas, ¿ya? Técnicas modernas como el realismo mágico, o sea, se incorporan los mitos hechos sobrenaturales que van a ser tomados como parte de la realidad. Hay la idea de que se acepta, se cree en lo sobrenatural, ¿no? En el mundo andino, pues hay cosas así, muchachos, ¿no? Tú has escuchado de muchos mitos andinos, ¿no? De los jarjachas, ¿no? De las cabezas voladoras, ¿no? De los pistacos, ¿no? De los monkeys que habitan las minas. Son mitos, ¿no? Pero la gente andina cree, ¿no? Cree en esto como si fuese parte de su realidad. Es su idiosincrasia, es su cultura, ¿no? Entonces se incorporan esos mitos, esas creencias en las novelas del neo-indigenismo. ¿Ya? Bien, entonces destaca Arguedas. Arguedas es un autor que va a representar a la Sierra Sur del Perú, ¿ya? La Sierra Sur. O sea, te habla, en sus obras, te habla de Ayacucho, te habla del Cusco, te habla de Apurímac, que son zonas andinas del sur del Perú, ¿no? Arguedas tuvo dos etapas. En su primera etapa fue indigenista tradicional, realista, y luego pasa a su etapa neoindigenista, donde cultiva el realismo mágico, ¿ya? Es el autor, repito, que más acercamiento y conocimiento tuvo de la cultura andina. Porque Arguedas, a diferencia de todos los escritores de su movimiento, él vivió entre indios. Él fue maltratado como indígena. Él sufrió lo que sufrió el indígena, a pesar que no lo era, ¿no? ¿Ya? Desde niño vivió entre indios, aprendió el quechua, aprendió sus mitos, aprendió sus canciones, aprendió sus anhelos, sus frustraciones. O sea, Arguedas es como un indio más, ¿no? Él escribe como si el indio estuviese escribiendo su historia, ¿no? ¿Ya? Obviamente Arguedas pertenece a una cultura occidental, ¿no? Pero él, él siempre manifestó que tenía alma de indio, ¿no? Bien, obras de Arguedas, a ver, tenemos en narrativa el cuento Guarmacuyay. Guarmacuyay, que es una voz quechua que implica amor de niño, ¿no? Amor de niño, ¿no? Habla de 10 años, de ojos claros, pero que
habla quechua, que tiene mitos en su cabeza y que se va a enamorar de una muchacha andina mayor que él, ¿no? Que lo rechaza por dos razones, porque es niño y porque es blanco, ¿no? ¿Sí? Porque ven al blanco pues como el opresor, ¿no? El que los tiene pues maltratados, ¿no? Jaguar Fiesta fue su primera novela, ¿ya? Novela que habla de la corrida de toros en el mundo andino. Esa corrida de toros que no es pues como la corrida que ves aquí en Lima, ¿no? No es con el torero con su traje de luces y el toro pues que está debilitado, ¿no? El toro que apenas puede ver, que le meten corriente, que lo tienen de hambre para que pierda la faena, ¿no? Acá el toro está en todas sus facultades y el indio se enfrenta al toro. Son enfrentamientos violentos, ¿eh? Donde muchas veces muere el indio. Luchando contra el toro muere el indio. Imagínate al indio pues así con los intestinos afuera, ¿no? Así, ¿no? Pero como era muy violento, reemplazaron al hombre por el cóndor. Y es lo que hasta ahora existe, ¿no? La tradición del Jaguar Fiesta es la lucha entre el toro y el cóndor, ¿no? Porque el cóndor representa el mundo andino. Y el toro, ese mundo occidental traído por los españoles, ¿no? Se habla de este choque de dos culturas, ¿no? Luego viene su mejor novela, Los ríos profundos. Esta es la mejor novela de José María Arguedas. Una novela autobiográfica, ¿no? Una novela donde se nota más la identificación del autor con la cultura andina. Y otra novela que también se debe citar es El Sexto, ¿ya? Que por cierto no es indigenista. Esta novela se ambienta en Lima, está inspirada en su experiencia carcelaria. Arguedas también sufrió prisión, ¿no? Sí, por participar en una revuelta, cuando estudiaba en la San Marcos, participó en una revuelta, ¿no? Y por revoltoso lo metieron preso a él y a otros estudiantes, ¿no? ¿No? Porque se enfrentaron a una delegación de fascistas que llegaron de Italia, una delegación de Benito Mussolini vino al Perú, pues, ¿no? Y Arguedas y otros estudiantes, pues, hicieron una revuelta, ¿no? Y ya, pues, se terminaron presos en el Sexto, donde iban pues los más arranqueados delincuentes del país. Y Arguedas pues era un jovencito intelectual, un estudiante universitario, ¿no? Menos mal que él estaba en un piso donde habían presos políticos, ¿no? Porque en el primer piso estaban los presos comunes, los asesinos, esos pues ya son pues un peligro a la sociedad, ¿no? Al delincuentes, locos, violadores, ¿no? Y veía desde arriba cómo era la vida en las cárceles, cómo se acuchillaban, cómo violaban a los presos nuevos. Todo eso lo cuenta Arguedas en su libro El Texto. Es un libro muy, muy vivencial, ¿no? Bien, su mejor novela, repito, fue Los ríos profundos, novela que habla de la identificación con la cultura andina. Es la historia de un niño llamado Ernesto, nuevamente Ernesto, que vive entre dos mundos, la cultura andina, que él conoce, la cultura de origen quechua, y la cultura occidental traída por los españoles. Él se identifica con la cultura andina. Es un chico lleno de creencias, un chico que habla quechua, que se identifica con los indígenas, incluso participa en una rebelión indígena, ¿no? ¿Ya? Pero vive experiencias muy dolorosas en un colegio internado dirigido por curas españoles, ¿ya? Donde hay hijos de hacendados ricos y hay también hijos de campesinos pobres, ¿no? Y donde los hijos de hacendados ricos pues se comportan como sus padres, ¿no? Son prepotentes, abusivos, maltratan y discriminan a los hijos de campesinos pobres, ¿no? Ernesto vive todas esas experiencias. Ernesto va a ser testigo pues de episodios pues, muy dramáticos como la peste en Abancay, ¿no? La rebelión de las mujeres indígenas contra las autoridades. Y esto se suma también a la mirada mágica del niño. El niño tiene una visión mítica, cree que su trompo andino baila, perdón, salta, que canta, que ríe, ¿no? Como si fuese un ser humano, ¿no? Cree que los cerros tienen vida, que los pájaros le transmiten mensajes de la naturaleza. O sea, un niño lleno de creencias, ¿no? Propias de la cultura andina, ¿no? Ahí se ve mucho la identificación de Ernesto
con la cultura andina. Muy bien. Todo este esquema simple, porque estamos en repaso, pues, chicos, ¿no? Ya vamos nuevamente a los puntos claves para recordar. Y ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. Ya, la pregunta 5. A ver, observa la pregunta 5. Indica la verdad o falsedad sobre las zonas del indigenismo aquí en el Perú, ¿no? A ver, veamos. La literatura indigenista se manifiesta en el norte, sur y este del Ande. Norte, sur y este del Ande. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Ya sabes que tuvo 3 zonas. Norte, sur y centro. ¿Ya? No en el este, ¿no? El este ya era la selva, ¿no? 2. Redoble por Rancas es una novela representativa de la zona costeña. Mira, Redoble por Rancas es una novela de Manuel Escorza, ¿ya? Que también es indigenista, y está ambientada en Cerro de Pasco. Entonces, Escorza representa con esta novela a la zona central, ¿ya? La sierra central del Perú. Entonces, acá dice costeña, es falso. 3. La zona norte tiene como representante al Ciro Alegría Bazán. Verde, ¿correcto? 4. Las novelas y cuentos de Arguedas describen la zona sur andina. Zona sur andina. Correcto, correcto. ¿Ya? Clave, clave. Falso, falso, verdadero, verdadero. Ahí está. La B de Bemba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dijiste la B? Ah, muy bien. Esa es la clave. Letra B. Sigamos. Pregunta 6. Con respecto al mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El regreso de Benito Castro a Rumi representa que él lleva la idea de progreso y con ello... Ya, Benito Castro, chicos, es el que inicia la rebelión de Rumi, ¿de acuerdo? ¿Ya? El que va a luchar por las tierras de Rumi contra el Gamonal, ¿no? Ya dice, el regreso de Benito Castro representa dice, y la segunda parte dice, ya que él lleva las ideas de progreso y con ello tienen que encajar las dos opciones, ¿eh? Las dos ideas. A ver, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál encaja bien? Ya, a ver, representa la ayuda a los campesinos. Ya, eso está bien. Y con ello, la confianza en las leyes. No, si las leyes perjudican al indio. Las leyes en esa época siempre se inclinaban en favor del gamonal, ¿no? Entonces no puede ser que Benito representa la confianza en las leyes. Esto no encaja la segunda. La primera sí, la segunda no. A ver, sigamos. ¿Representa el aprendizaje tradicional? No, pues se supone que él trae nuevas ideas, ¿eh? Nuevas ideas. Descartado. Representa una nueva conciencia. Ah, puede ser, una nueva forma de pensar, ¿no? Y la defensa de las tierras comunales. Ah, sí. Él inicia la rebelión para defender las tierras de los comuneros. Eso sí encaja bien, ¿ah? Eso sí encaja. Benito es el líder revolucionario, ¿ya? La clave correcta, entonces, C de cerebro. Vamos a la pregunta 7. María Arguedas, a través de textos literarios como La agonía de Rasuniti y Los ríos profundos, incorpora, entre otros recursos, el estilo de lo real maravilloso, o realismo mágico. Por ello, se le vincula con... Ya, Arguedas, en sus obras, incorpora el estilo de lo real maravilloso. Por ello, se le vincula con... A ver, muchachos, escriban su clave. Ten en cuenta la condición de la pregunta. Al utilizar la técnica del lograr maravilloso o realismo mágico,
Claro, muy bien, muchachos. La clave es la C. El neoindigenismo. Esto lo vincula con el neoindigenismo, que es un indigenismo más moderno, ¿ya? O sea, se sigue hablando del mundo andino, pero usando técnicas modernas. Eso es neoindigenismo. Listo. Sigamos. Pregunta. Allá pasamos ahora al terreno del lenguaje. Ya he revisado temas o preguntas de literatura. Ya, en lenguaje vamos a abarcar el tema de palabras invariables. Las palabras invariables del español. ¿Ya? ¿Ya? A ver, primero tengan en cuenta, chicos, que en nuestro idioma existen palabras variables, existen palabras invariables, ¿no? Las invariables, que es las que vamos a estudiar hoy, son aquellas que carecen de morfemas flexivos, o sea, que no tienen accidentes gramaticales, no cambian de género ni de número, son palabras fijas en el idioma, ¿ya? Y son 3 en total, hay 3 categorías invariables. Están el adverbio, la preposición y la conjunción. Esas son las 3 categorías o palabras invariables del español, ¿ya? Esas 3 categorías son palabras fijas, nunca cambian de forma, nunca cambian de género ni de número. A ver, verifiquemos. En la siguiente oración, el hijo de mi prima juega y salta mucho. Ahí estamos resaltando en rojo las categorías invariables. De, que es una preposición, y es una conjunción, mucho es un adverbio de cantidad, ¿de acuerdo? Fíjate, si nosotros hacemos plural de esta oración, hacemos el plural de el hijo de mi prima juega y salta mucho. En plural diríamos, los hijos de mis primas juegan y saltan mucho. ¿Te das cuenta que las palabras que hemos resaltado no cambian? De no cambia, y no cambia, mucho no cambia. Estamos comprobando que son palabras invariables. Cambia el sustantivo, cambia el artículo, cambia el adjetivo, el verbo, pero las preposiciones, conjunciones y adverbios son palabras invariables, ¿de acuerdo? Ya. La primera clase invariable que tenemos que resaltar es el adverbio. ¿Qué es el adverbio? Adverbio implica junto al verbo. Viene del latín, adverbium, es junto al verbo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el adverbio es la palabra que principalmente modifica al verbo, ¿ya? Pero además puede modificar a un adjetivo, inclusive puede modificar a otro adverbio. Claro. Ejemplo, ¿no? Dice, ese burócrata trabaja. Trabaja es el verbo, es lo que hace el sujeto. No es lo mismo decir trabaja que trabaja siempre. Siempre indica un tiempo. No es lo mismo trabaja que trabaja lejos. Lejos indica lugar, ¿no? ¿Dónde trabaja? No es lo mismo trabaja que trabaja poco, que da idea de cantidad. No es lo mismo trabaja que trabaja hábilmente. Hábilmente indica modo. Entonces, el adverbio es una palabra que modifica el verbo, indicando circunstancias de tiempo, lugar, cantidad, modo, y hay otras más. Hay adverbio también de afirmación. ¿Cuáles son los adverbios de afirmación? ¿No? Adverbios de afirmación, el sí, claro, también, por supuesto, ¿no? Indican afirmación. Hay adverbio de negación, ¿no? No, nunca, jamás, ¿no? ¿De acuerdo? Hay adverbio de duda. Quizá, tal vez, de repente, acaso, ¿no? Son palabras que expresan duda, ¿no? Esos también son adverbios, ¿ya? Entonces, para que una palabra sea adverbio, tiene que modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, indicando una circunstancia, ¿ya? Observa este problema. La pregunta 8 dice, marque la alternativa donde la palabra poco o pocos funciona como adverbio de cantidad. La palabra poco debe funcionar como adverbio de cantidad. ¿Ya? Dirás, qué fácil, pero te das cuenta que todas tienen poco. Lo que pasa es que la palabra poco en nuestro idioma tiene varias funciones.
La palabra poco puede ser un adverbio de cantidad, pero también puede ser un determinante cuantificador. También puede ser un sustantivo o un pronombre. El español es un idioma bonito, pero el problema es que las palabras pueden tener diferentes funciones, ¿no? Diferentes funciones, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar, en este caso, la palabra poco como adverbio. ¿Cómo diferencias un adverbio de un determinante? Mira, que es lo más frecuente, es lo que más se confunde, ¿eh? Diferencia entre adverbio de cantidad y determinante de cantidad. Mira, el adverbio de cantidad modifica al verbo al adjetivo. Ejemplo, escribió poco. La palabra poco se refiere al verbo escribió. Está indicando cuánto escribió. Escribió poco. Este es adverbio de cantidad, ¿ya? Porque está modificando a un verbo. 2, es poco amable. Es poco amable. ¿Qué es amable? ¿Qué categoría es amable? Por cuenta es una cualidad, o sea, es un adjetivo. La palabra poco está modificando a un adjetivo. Entonces, cumple función de adverbio. ¿Ya? Poco es adverbio cuando modifica el verbo o modifica al adjetivo. Ahora, la palabra poco también podría ser, en otro contexto, determinante cuantificador. Se cumple esto cuando modifica al sustantivo, ¿ya? Cuando acompaña a un sustantivo. Ejemplo, tiene poco tiempo. Poco tiempo. La palabra poco no se refiere al verbo, ¿eh? La palabra poco se está refiriendo al tiempo. Poco tiempo. Tiempo es un sustantivo, ¿sí o no? En ese caso, la palabra poco es determinante cuantificador. Si digo poco dinero, dinero es sustantivo, poco es determinante. ¿De acuerdo? Pocos días. Días es sustantivo, poco sería determinante. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta te pide en qué caso la palabra poco o pocos funciona como adverbio de cantidad. A ver, vamos a confirmar la clave, porque ya dijimos que es la C, pero verifica. Pocos asistieron a la reunión virtual. Pocos aquí está reemplazando a personas, ¿no? Es pronombre, ¿ah? Pronombre. Tiene poco entusiasmo para trabajar. Poco entusiasmo. Entusiasmo es sustantivo, sustantivo abstracto. Poco sería determinante. ¿Ya? ¿Ya? Me están pidiendo adverbio. Era poco estudioso, pero se superó. Poco estudioso. ¿Qué es estudioso? Es un adjetivo, ¿sí o no? Es una cualidad. Ah, entonces, en este caso, la palabra poco modifica el adjetivo, por lo tanto es adverbio. Por eso que la clave es la C. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Para que la palabra poco sea adverbio, tiene que modificar o a un verbo o a un adjetivo. Esa es la idea. Pero si ves que acompaña a un sustantivo, el poco es determinante. Y si está reemplazando, es un pronombre. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente pregunta. 9. El adverbio está mal empleado en uno de los siguientes enunciados. Indique cuál es. ¿Cuál de estos está mal empleado? Ya, recuerda que el adverbio es una palabra invariable. No debe tener cambio de género ni de número. Eso es una definición que hay que recordar siempre. El adverbio es invariable, ¿no? Observa en cuál de estos el adverbio está mal empleado. Muy bien, muchachos, correcto. Es la C. La C dice, lo dijeron de puras envidiosas. Date cuenta aquí que la palabra puras modifica al adjetivo envidiosas. Este es un adverbio.
Pero observen inmediatamente que está en plural y está en femenino. ¿El adverbio puede tener femenino y plural? Nunca, ¿ya? Nunca. Esa es la clave. En todo caso, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es lo correcto? Mira, la aclaración aquí. Los adverbios medio, puro y demasiado tienen forma fija. No pueden flexionarse, o sea, no pueden cambiar de género ni de número. No puedo expresar en femenino ni en plural. Siempre en esta forma, medio, puro o demasiado. Por ejemplo, diremos, tu tía está medio loca. Eso está bien. No es correcto decir tu tía está media loca. Media, no, pues estás dando femenino. Es incorrecto. Debe decir medio loca. Lo dijeron de puro envidiosas. Eso es lo correcto. No decir de puras envidiosas. Llegaron demasiado cansados. ¿Está bien? Claro que está bien. Demasiado en forma fija. No voy a decir demasiados cansados o demasiadas cansadas. El adverbio no debe variar de género ni de número, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, la única expresión correcta, perdón, incorrecta, te piden la incorrecta, es la. Todo lo demás está bien planteado, ¿no? ¿Ya? Cualquier consulta, escriban, chicos, para contestarles, ¿ya? Ya, sigamos. Pregunta 10. Marque la opción que presenta conjunción adversativa. Conjunción adversativa. Ya, la conjunción es otra categoría invariable, ¿ya? Que sirve como conector, ¿no? Y de acuerdo a su sentido, se clasifica. Hay copulativa, cuando indica unión, disyuntiva, cuando indica elección, adversativa, cuando indica oposición. Oposición o contraste, ¿ya? Hay consecutiva o dilativa cuando indica consecuencia, ¿no? A ver, en esta pregunta nos piden adversativa, ¿no? Y como ya te diste cuenta, hay adversativa en la alternativa A. ¿Cuál es la conjunción adversativa? ¿Ah? En esta oración, ¿qué palabra es conjunción adversativa? Tienes que saber de memoria las conjunciones adversativas, ¿ah? A ver, son las palabras pero, más, sin tilde, sino, sin embargo, no obstante. Todas esas palabras expresan oposición, contraste, ¿ya? Ejemplo, es bonita, pero poco inteligente. Ahí el pero indica contraste, ¿no? Entre dos cualidades. Pero, siempre que digo pero, lo que viene algo pone al anterior, ¿no? Y esto tiene sentido, ¿no? A ver, ¿sería coherente decir es bonita pero estudiosa? No, no tiene sentido eso está mal construido. Porque digo pero para indicar contraste. Bonita y estudiosa no son palabras opuestas, o sea, no es que sean pues una virtud y un defecto, ¿no? Luego pueden ser virtudes, ¿no? Digo, es bonita, pero no cocina. Sí, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Hago un contraste, ¿no? Una afirmación, una negación. Y entonces, el pero más, sin embargo, expresan oposición o contraste, ¿no? Ya, entonces aquí dice, busqué por Facebook, mas no lo encontré. Pero lo busqué, y luego dice, no lo encontré. Hay oposición. Entonces, la palabra más indica contraste, oposición. Eso es conjunción adversativa, ¿ya? Adversativa, ¿listo? En las otras encontramos otro tipo de conjunciones. Por ejemplo, la B. No me sorprendió puesto que ya lo sabía. Puesto que es decir, porque, ¿no? No me sorprendió porque había. Esto es de causa, ¿no? Se llama conjunción causal. Causal, ¿ya? Equivale a porque.
causal. ¿Ya? En la C, ora baila con uno, ora baila con otro. La expresión ora es una conjunción antigua, pero que se clasifica como distributiva. Distributiva. ¿Ya? No se usa mucho, pero se clasifica todavía como conjunción distributiva. Estudia, que estudia para el próximo examen. Aquí la conjunción es la palabra que. Para que, cuando está entre verbos repetidos, así como estudia, que estudia, canta, que canta, llora, que llora, ahí es conjunción cópula, ¿ya? Igual que la palabra y, la palabra la palabra ni, también se suma la palabra que, pero con siempre y cuando esté entre dos verbos repetidos, ¿no? Ahí la palabra que es copulativa. Somos omnívoros, o sea, comemos de todo. La palabra o sea es una conjunción que se llama explicativa. Explicativa. Equivale a decir, es decir, somos omnívoros, es decir, comemos de todo, ¿no? ¿Ya? Conjunción explicativa. ¿Ya? Explicativa. Bien, pero como me están pidiendo adversativa, la clave solamente es la A, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, listo. A ver, vamos avanzando, chicos. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes ideas es hilativa? Ya, a ver. Está claro que hilativa es consecutiva, ¿no? Sinónimo de consecutiva. ¿Cuál de las siguientes ideas es consecutiva? Expresa consecuencias. A ver. Lee las opciones, indica tu clave. ¿Dónde hay una idea consecutiva? ¿Hilativa o consecutiva? ¿No? A ver, chicos, escriban todos sus claves. Hilativa o consecutiva. O sea, la idea es que la segunda idea sea consecuencia de la primera. Que es consecutiva, ¿no? La segunda idea debe ser consecuencia de la anterior o la primera, ¿no? Y para eso tiene que haber como puente una conjunción consecutiva. Ya, a ver. La marra está en la disyuntiva de la A o la C, ¿no? Entre esas dos, ¿no? Sí, pues, pareciera que es la A o la C. La B, no, la B no creo que sea. A ver, un momentito, aclaremos las cosas, chicos. Tienes que recordar las conjunciones consecutivas o hilativas. ¿Cuáles son? Luego, entonces, por lo tanto, por consiguiente, con que, por ello, así que, esas son consecutivas, ¿no? Ya, a ver. Dice, te veré luego de las clases de inglés. Te veré luego de las clases. Chicos, como ya le dije al comienzo, en el español las palabras pueden tener varias funciones, ¿no? En este caso, cuando dice te veré luego, este luego se refiere al verbo veré. ¿Cuándo te veré? Luego. Indica tiempo. Este luego no es conjunción hilativa, es adverbio de tiempo. ¿Ya? Reconócelo porque equivale a la palabra después. Te veré luego es como decir te veré después, ¿cierto? Indica tiempo. No hay conjunción hilativa, hay adverbio de tiempo. B, faltó al ensayo, pues amaneció enfermo. Aquí la conjunción es la palabra pues. Faltó al ensayo, pues amaneció enfermo. ¿Amaneció enfermo es la causa o la consecuencia? A ver, ¿qué dices? ¿Es la causa o la consecuencia? Es la causa. Amaneció enfermo es la causa, faltó al ensayo es la consecuencia. Entonces, esto es causal. La palabra pues antecede a la causa. No es hilativa, no es consecutiva, es causal, ¿ya? Descartado.
C. Se lesionó la rodilla con que no jugará. A ver, ponte a pensar. ¿No jugará es la causa o es la consecuencia? Dice, se lesionó la rodilla con que no jugará. Es la consecuencia, ¿no? Entonces, la palabra con que está antecediendo a la consecuencia. Por eso esto es conjunción consecutiva o hilativa, ¿ya? La palabra con que no es tan frecuente, pero equivale a decir así que. A ver, reemplaza. Se lesionó la rodilla, así que no jugará. O se lesionó la rodilla, por lo tanto no jugará. ¿Te das cuenta de la consecuencia? Equivale a por lo tanto. Bueno, ya, entonces la clave está ahí, es la clave, la C, ¿ya? Las conjunciones hilativas o consecutivas anteceden a una idea de consecuencia. Recuérdalas de memoria. Luego, entonces, con que, así que, por lo tanto, por ello, tanto que, en consecuencia, por consiguiente. ¿Ya? El examen estuvo fácil, por ello lo aprobé. Esto es consecutivo. Por ello antecede a la consecuencia. Gritó tanto que quedó afónica. Quedó afónica es la consecuencia de haber gritado tanto. ¿Sí? Claro. El que es consecutivo. ¿Ya? Y no olvides este datito, la palabra con que en nuestro idioma es consecutiva cuando equivale a sí que. Se escribe junto y sin tilde, ¿eh? Junto y sin tilde. Pero existe con que separado y con tilde, ¿no? Claro, cuando haces preguntas. ¿Con qué vestido irás a la fiesta? ¿No? Ahí va separado y con tilde. Es interrogativo. Pero cuando se escribe junto y sin tilde, es conjunción consecutiva. Equivale a sí que. ¿Ya? En clave, la C de cerebro. Ya, vamos terminando. 12. ¿En qué oración el uso de la preposición de es correcto? El uso de la preposición de es. Ya, si observa las opciones, todas dicen de. Él me dijo de que debía estudiar más. Me contaron que quebró por la pandemia. Ella le rogó de que la dejara en paz. Los convencí de que se quedaran esa noche. Nos aclaró de que había un gran riesgo. Solo una es correcto, dice. ¿Han oído del dequeísmo? ¿Sí? ¿Se acuerdan del dequeísmo? Aquí se ve eso, chicos. Todas, menos una, tienen dequeísmo. ¿Qué era el dequeísmo? Simplemente el uso indebido, ¿no?, de la palabra de antes de que, ¿cierto? Ya, pero por si acaso, hay usos permitidos de qué, y hay dequeísmo. Dequeísmo es cuando es indebido, pero en otros casos sí se puede decir de qué. ¿Cómo estar seguro de que hay dequeísmo o no? Ya, hay un truco sencillo. Mira, la táctica es la siguiente. Cuando te dan de qué, vas a reemplazar toda la expresión que está después de la palabra de, todo lo que está después de, lo reemplazas por la palabra eso. Acuérdate de eso, ¿ya? Y ahí te vas a dar cuenta si es correcto o no decir de. A ver, ¿él me dijo de eso o me dijo eso? Me dijo eso. Ese de está sobrando. Ese es un dequeísmo. ¿Me contaron de eso o me contaron eso? Me contaron eso. Este de está sobrando. Es dequeísmo. ¿Ella le rogó de eso o le rogó eso? Le rogó eso. Este de está sobrando. Lo convencí de eso o lo convencí eso. ¿Cómo es? ¿Lo convencí eso o lo convencí de eso? De eso. O sea, ese de no está sobrando. Está bien. Esto está correcto, chicos. La E sí es incorrecta. ¿Nos aclaró de eso? No, nos aclaró eso. ¿Ya? En todas estas ideas,
En la A, en la B, en la C y en la E hay dequeísmo, que es el uso indebido de la preposición de antes de la conjunción que. ¿Ya? El truco para notar si hay o no dequeísmo es reemplaza toda la expresión que está después de por la palabra eso. ¿Ya? Y ahí te vas a dar cuenta si el de es correcto o incorrecto. ¿Ya? Otro ejemplito. Dice, me gusta de que te pongas ese vestido negro. ¿Es correcto? A ver, reemplaza. Ahí está la palabra de, y todo lo que viene después, reemplázalo por la palabra eso. ¿Me gusta de eso? No, simplemente debe decir, me gusta eso, ¿no? Este de está sobrando, eso es dequeísmo. En cambio, los convencí de que se quedaran esa noche, se reemplaza por los convencí de eso. Por lo tanto, el de es correcto. ¿Ya? Acuérdate del truco de eso. Es infalible, ¿eh? Vamos terminando. La pregunta 13 dice, ¿en cuál de las opciones la preposición expresa materia? Materia, o sea, sustancia de la que está hecha, ¿cierto? Ya, ojo que las preposiciones tienen valores contextuales, depende del contexto, ¿no? Una misma palabra puede indicar diferentes valores según el contexto. Por ejemplo, viene de Piura, de indica procedencia. Trabaja de noche, de indica un tiempo, ¿no? Hablé en política, indica un tema, ¿no? Me están pidiendo materia o sustancia de lo que está hecho, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bien, claro, es la B. Recibió una medalla de plata, ¿no? De plata, ¿no? Indica materia o sustancia de la que está hecha. Exacto, muy bien, todos acertaron. Clave la B. Ahí tienes las preposiciones de nuestro idioma. Acuérdalas, ¿ah? Preposiciones en el español son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿no? Son las preposiciones del idioma. No las confundas con las conjunciones. Las palabras como aunque, y, ni, o, pero, sino, más, porque, que son conjunciones, ¿no? Ya, entonces, para la pregunta, la clave correcta era la B. Medalla de plata. ¿Ya? Medalla de plata. Bueno, aquí tenemos una acotación sobre el dequeísmo, lo que ya te expliqué, ¿no? El truco del eso. Fíjate, después de reemplazas todo por eso, se acepta. Muy bien. Bueno, eso te lo voy a poner también en el intranet. Algo más, uso de la preposición. Corrige estos errores que son frecuentes, ¿ah? Por ejemplo, comió un rico tamal de pollo. No es así, chicos. Está mal usado en la preposición. No es tamal de pollo, es tamal con pollo. Es como chicharrón, ¿no? ¿De acuerdo? No es pan de chicharrón, ¿no? Milagros tomó un remedio para la tos. No, no, es incorrecto. Se debe decir remedio contra la tos. ¿Sí? Contra la tos. Se puso su camisa a rayas, no es a rayas, es camisa de rayas, así como muñeco de cuerda o reloj de arena, ¿no? De, ¿ya? En memoria a su abuelo. Se debe decir en memoria de su abuelo, ¿ya? Tiene muchos recibos a pagar. Lo correcto, recibos por pagar, por pagar. Iván se equivocó bajo tu punto de vista. No es bajo tu punto de vista, es según tu punto de vista o desde tu punto de vista. ¿Ya? Mi amiga es licenciada de psicología. Se debe decir, es licenciada en psicología. ¿No? Nos sentaremos en la mesa para comer. En la mesa, no, nos sentaremos a la mesa. A la mesa. Enciende la cocina a gas. Bueno, esto es algo que todos dicen, encima hasta yo lo he dicho, ¿no? Pero no está bien.
Decir hagas, eso viene como herencia francesa. Se dice de, cocina de gas, ¿ya? Así como máquina de vapor, ¿no? ¿Ya? Es de, no se dice a, sino de, ¿ya? Hay que corregir las costumbres o las malas costumbres. Ese auto corre 3 kilómetros a la hora. Lo correcto es con 3 kilómetros por hora, ¿sí? Voy al instituto 4 veces por semana. También es muy frecuente, ¿no? Se dice 4 veces a la semana. A ver, se dice, ¿nos vemos en la tarde? ¿Nos vemos en la tarde? Eso es incorrecto. ¿Cómo se debe decir? No es nos vemos en la tarde, nos vemos por la tarde. ¿Ya? Por la tarde. ¿Ya? Son unos tips que hay que tener en cuenta, chicos, para hablar correctamente, ¿no? ¿No? Siempre la idea es pues que hablemos el español culto, ¿no? No el popular, no el popular, ¿no? Listo. Ya, vamos terminando. ¿Dónde adverbios? Ya, en esta pregunta, como te pide en plural, tiene que ser más de un adverbio, ¿no? Más de un adverbio, ¿no? ¿Ya? Y la única opción que tiene más de un adverbio es la de. Mañana colocaré los paquetes aquí. Son adverbios la palabra mañana, ¿no? Mañana, que es adverbio de tiempo, dice mañana colocaré. Está modificando el verbo. Ojo, ten cuidado, tiene que cumplir función de adverbio. Si dice la mañana está bonita, ¿mañana es adverbio? La mañana. No, ahí es sustantivo, porque tiene artículo la. Digo, mañana colocaré, ahí sí. Mañana modifica el verbo, ese es adverbio. Dice, colocaré los paquetes aquí. Colocaré aquí. La palabra aquí modifica el verbo indicando el lugar. ¿Ya? Es adverbio de lugar. Esa es la clave. Hay dos adverbios. ¿No? En las otras hay también, pero solo una. Por ejemplo, dice algas. No es adverbio de negación, pero yo no hay más. A la calle no es adverbio de lugar. ¿Eh? Eso es una frase. Un adverbio es una palabra. Una palabra que indica el lugar. Aquí, allá, arriba, abajo, lejos, cerca. Esos son adverbios de lugar. Pero no es cualquier frase que indique el lugar. Y eso es una circunstancia del lugar. ¿No? Bien. Y la última pregunta para ya terminar. Ubique la opción en la que hay adverbio, conjunción y preposición respectivamente. Oración que tenga las tres en ese orden, ¿eh? Adverbio, conjunción y preposición. A ver. ¿Dónde hay adverbio, conjunción y preposición respectivamente? Seguramente me vas a decir la B. No, no es la B. No, no es la B. Parece. Tienes que mirar con cuidado. Con cuidado. No es adverbio de negación, pero de está con tilde. Y cuando lleva tilde ya no es preposición, es verbo dar. ¿De acuerdo? Verbo dar. ¿Cuál es la respuesta que cumple con la secuencia adverbio, conjunción, preposición? ¿La gente está dudando o ya tiene la clave? Ya, mira, te recomiendo que cuando dudes y no tienes mejor no marques, porque a un examen no puedes ir con dudas, ¿no? ¿Tienes dudas? Mejor no lo marques, ¿sabes? Porque tú sabes que ya te descuentan negativos, ¿no? Ya. Ya, pero si tienes, ¿no? La certeza, ¿no? Si tú sabes, pues, ¿no? El tema lo vas a marcar con certeza. Ya, aquí la clave correcta era la C. Ah, muy bien, Quispe la gente, dijo luego la C, puede ser la C. La C es, claro, dice, sí, Hugo y Fausto fueron al teatro. La palabra sí
adverbio de afirmación, ¿correcto? Y es conjunción copulativa. Al, chicos, la palabra al es un contracto. Es un contracto, o sea, es la fusión de dos palabras. La palabra al se forma juntando la preposición a más el artículo ul. O sea, dentro de la palabra al se incluye la preposición a y se cuenta válido como preposición, ¿ya? Lo que pasa es que está fusionado con el artículo el. Entonces, al contiene una preposición. Esa es la clave. Tengo aquí adverbio de afirmación, conjunción copulativa y contracto que incluye la preposición a. Esa era la clave correcta. Listo. Bien, muchachos, concluyendo nuestra sesión de hoy. Ya, espero que todo haya quedado claro, ¿no? Que hemos aprendido algo más, ¿no? Y me despido de todo. Hasta la próxima. Bueno, chicos, cuídense.